Dios te bendiga y bienvenido al día número 253 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos iniciando un nuevo libro. Vamos a iniciar el libro de Daniel. Y el libro de Daniel es un libro profético que nos enseña a mantenernos firmes en la fe, aún en medio de lo que nos puede rodear en ocasiones. No sé cuántos de ustedes reconocen la historia de Daniel y el foso de los leones. Es aquí donde vamos a estar leyendo esta poderosa historia y vemos un poco de lo que el contexto histórico del libro de Daniel es de que este personaje llamado Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén. Y allí Daniel y sus amigos enfrentaron la difícil tarea de vivir fielmente a Dios en una cultura extranjera, rodeados de idolatría y varias otras cosas, entre ellos el poder político. Y el libro nos muestra cómo Dios los sostuvo en medio del exilio y les reveló su poder, su soberanía, aún por encima de Nabucodonosor, encima del reinado de Babilonia. Ahora, la estructura del libro es la siguiente. El libro de Daniel tiene dos partes principales. Del capítulo 1 al 6 estaremos viendo historias narrativas sobre la fidelidad de Daniel y sus amigos en Babilonia. Veremos lo que es la dieta especial, el horno de fuego, el foso de los leones y los sueños de los reyes. Y del capítulo 7 al capítulo 12 estaremos viendo lo que son estas visiones proféticas que muestran el plan de Dios para las naciones, el juicio venidero y la victoria final del reino eterno de Dios. Algunos de los temas principales que estaremos viendo dentro de estos capítulos del 1 al 12 son la soberanía de Dios sobre todos los reinos humanos, la fidelidad en medio de la prueba y la persecución, el contraste entre los poderes terrenales y el reino eterno de Dios, y la esperanza en el Hijo del Hombre, una figura mesiánica que anticipa a Cristo. Ahora, la tradición atribuye el libro al mismo Daniel, que él fue quien lo escribió, un joven noble judío que sirvió en las cortes de Babilonia y Persia. Sus relatos abarcan desde el año 605 a.C. hasta el año 536 a.C. Y algunos estudiosos sugieren que el libro fue escrito más tarde, después de todo lo sucedido, ¿verdad? Pero su mensaje profético podemos nosotros afirmar que trasciende épocas, ¿verdad? Y el libro de Daniel nos recuerda que aunque los imperios humanos puedan parecer invencibles, tal como hemos venido leyendo, ¿verdad? A través del libro de Jeremías, Ezequiel, todos estos juicios que vienen de Dios para la humanidad, para estas naciones, para Israel. Sabemos y entendemos que es Dios todopoderoso, es Dios soberano, el que permite cada una de estas cosas y no el hombre, y no el poderío del hombre. Aleluya. Y este libro, el libro de Daniel, también apunta hacia Jesucristo, el Hijo del Hombre, el cual se hace referencia como el Hijo del Hombre, que recibe este poder y autoridad para siempre. Aleluya. Así que vamos a iniciar el día de hoy leyendo los primeros 3 capítulos del libro de Daniel y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén.
Padre que estás en el cielo en esta hora, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder conectarnos en este día y leer tu palabra, Señor. Pidiendo, Señor, que al comenzar este nuevo libro, Señor, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Revélate, Señor, a través, Señor, de estas páginas, Señor, a través de tu palabra inspirada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer el libro de Daniel, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió: «Tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme». Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: «Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas». El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio a comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servía a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Daniel capítulo 2. Una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir.
Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos, y les explicó que le dijeran lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: «He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa». Entonces los astrólogos respondieron al rey en arameo: «¡Que viva el rey! Cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa». Pero el rey respondió a los astrólogos: «Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa». Ellos volvieron a decir: «Por favor, Su Majestad, cuéntanos el sueño y nosotros le diremos lo que significa». El rey respondió: «Ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio cuando digo: si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme, con la esperanza de que yo cambie de idea. Pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicarme el significado». Los astrólogos respondieron al rey: «No hay nadie en la tierra que pueda decirle al rey lo que soñó. Y ningún rey, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses puede contar al rey su sueño. Pero los dioses no habitan entre los hombres». Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al decreto del rey, enviaron hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Arioc: «¿Por qué emitió el rey un decreto tan severo?». Entonces Arioc le contó todo lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Les rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto, para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Esta noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: «Alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía». Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: «No mates a los sabios. Llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño». Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: «Entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño». Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: «¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa?». Daniel contestó: «No hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Mientras su majestad dormía, soñó sobre sucesos futuros. Aquel que da a conocer los secretos le ha mostrado a usted lo que ocurrirá. Y no es porque yo sea más sabio que los demás que conozco el secreto de su sueño, sino porque
Dios quiere que su majestad entienda lo que estaba en su corazón cuando soñó. En su visión, su majestad vio frente a sí a una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de una mezcla de hierro y de barro cocido. Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, plata, bronce y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su Majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino, inferior al suyo, y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar al mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro y otras serán tan débiles como el barro, esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. El rey le dijo: en verdad, tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes, y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2 metros y medio de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó:
gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que rehúse obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que, al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡Que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la citara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Este decreto también establece que quienes rehúsen obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, Su Majestad. Se niegan a servir a los dioses de Su Majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, Su Majestad, así es, le contestaron. ¡Miren!, gritó Nabucodonosor. Yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo.
Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación, lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Aleluya, Dios es bueno. Acabamos de leer Daniel capítulo 1 al capítulo 3 y hemos visto la fidelidad de Dios una vez más a través de esos 3 capítulos. En el capítulo 1 vemos nosotros que el rey Nabucodonosor ha conquistado Jerusalén, tal como se había proclamado de parte de Dios, ¿verdad? Y ahora estamos viendo esta historia ya no ahora del contexto de Jeremías o del contexto de Ezequiel, de estas profecías que Dios le estaba dando al pueblo, sino que ahora estamos nosotros viendo esta historia de la perspectiva de estos jóvenes judíos que habían sido llevados al cautiverio. Y vemos, ¿verdad?, que Nabucodonosor ha conquistado a Jerusalén y lleva cautivos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y como Dios no es un Dios de coincidencias, sino de propósitos, estos 4 jóvenes son escogidos para servir en el palacio. Y vemos nosotros el testimonio de ellos a través de esos 3 primeros capítulos. En cada versículo vemos nosotros la fidelidad de Dios y el testimonio de estos jóvenes para permanecer ellos fieles también al Señor. Y en el primer capítulo vemos nosotros que ellos son escogidos para ser parte de estas personas selectas, este grupo selecto al cual se iba a servir la comida del rey. ¿Quién no iba a querer la comida del rey? Iba a ser la mejor comida. Pero una de las razones, vemos nosotros aquí que estos 4 jóvenes rechazan la comida del rey y el vino del rey para no contaminarse. Estas comidas no es que tuvieran salmonela o que tuvieran bacteria o que les causara una indigestión o lo que sea, ¿verdad? Sino de que estos alimentos eran sacrificados, dedicados a sus dioses. Estos alimentos eran dedicados, se cocinaban y se dedicaban con el propósito de honrar a sus dioses personales, ¿verdad? A estos ídolos. Entonces, al entender y conocer esto, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ellos le propusieron este trato al guardia, ¿verdad? Que por favor les permitiera solamente comer agua y vegetales, aquello que no iba a ser dedicado a los dioses, sino de que era solamente comida. Y vemos, ¿verdad?, que ellos piden solo comer vegetales y agua, y al final de los 10 días resulta que estos 4 jóvenes estaban más saludables que los demás, que estaban comiendo la comida del rey, que estaban comiendo el vino, la carne, todo aquello que ofrecía el rey. A aquellos que decidieron no contaminarse, estos 4 jóvenes judíos, ellos estaban mucho más saludables que los demás. Y vemos nosotros que Dios les da gracia, favor, conocimiento, sabiduría. E incluso nos dice que a Daniel le dio el don de interpretar visiones y sueños. Aleluya. Y creo que una de las cosas que se resalta dentro de ese capítulo específicamente es que la fidelidad a Dios en las cosas pequeñas
abre la puerta a grandes bendiciones y oportunidades de parte de Dios. La obediencia nos lleva al propósito. Y en el capítulo 2 vemos nosotros que Nabucodonosor tiene un sueño y manda a llamar él a sus magos, a los brujos, a sus sabios, a este grupo de consejeros, ¿verdad? Que eran un grupo de personas extraordinarias que resaltaban y que se suponía que deberían de aconsejar, dar sabiduría al rey. Pero este sueño había dejado a Nabucodonosor tan perturbado que él quería que este grupo de hombres le interpretara, le confirmaran el sueño que él había tenido y le interpretaran el significado de aquel sueño. Él había soñado con una gran estatua hecha de varios materiales. La cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Y vemos que ninguno de los magos, ninguno de los sabios, ninguno de los brujos había podido revelar a Nabucodonosor qué es lo que había soñado, mucho menos lo que significaba aquel sueño. Al punto de que Nabucodonosor se enfurece tanto y manda a matar a todos estos sabios. Y Daniel sale en su defensa sabiamente y pide poder hablar con con Nabucodonosor. Y le pide tiempo para poder él clamar a Dios. Y Dios, en su misericordia y en sus propósitos eternos, le da la revelación de esto a Daniel. Lo que había soñado Nabucodonosor y el significado de esto. Vemos, ¿verdad?, que le revela Daniel a Nabucodonosor lo que había soñado con esta gran estatua hecha de varios materiales. Y vemos que una roca no cortada por manos humanas golpea la estatua y la destruye. Luego esa roca se convierte en una gran montaña que llena la tierra. Y Dios le revela el sueño a Daniel. La estatua representaba reinos humanos que caerían. Pero la roca simboliza el reino eterno de Dios que nunca será destruida. Y al Daniel poderle dar esa revelación, ese significado a Nabucodonosor, no le queda más otra a Nabucodonosor que reconocer que el Dios de Daniel era Dios soberano, era Dios por encima de todos los dioses, al punto que Nabucodonosor pone a Daniel en una posición de honor, y no tan solamente a Daniel, pero aún a sus amigos, a los 3 otros jóvenes judíos de Jerusalén. Los pone a administrar Babilonia, ¿verdad? Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Nabucodonosor, ahora que levanta una estatua de oro y da una ordenanza que todos deben de adorar a esta estatua al escuchar la música. Y obviamente hemos estado viendo estos últimos 2 capítulos la fidelidad de Dios y la fidelidad de estos jóvenes para con Dios. Cómo ellos han sido intencionales al separarse, al apartarse, al honrar a Dios, al buscar la presencia de Dios. Y esta no iba a ser la excepción. Sadrach, Mesach y Abednego se niegan a inclinarse ante la estatua. Y como el enemigo no sabe
más que hacer que señalar y acusar, Dios lo reprenda, se levantan otros a acusar y a señalar a Sadrach, a Mesach y a Abednego delante del rey. Y como consecuencia, el rey se enfurece. Les cuestiona y les dice, les voy a dar una oportunidad más. Y ellos contestan, no hay necesidad. Nuestro Dios nos salvará. Y si no nos salvare, está bien, no hay problemas, pero nosotros no vamos a inclinarnos ante esa estatua. Y ya hemos leído la historia donde vemos que el rey en su ira, en su enojo, y el enemigo posiblemente intentando callar a estos jóvenes, intentando conquistar el corazón de estos jóvenes por medio del miedo, por medio del temor. Vemos que son tirados dentro del horno. Y podríamos nosotros, lógicamente, en nuestra lógica humana, podríamos haber pensado que este iba a ser el fin de estos 3 jóvenes, ¿verdad? Pero nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Nuestro Dios es soberano, es poderoso y no hay nada imposible para Él. Tal como cuando leímos nosotros en Ezequiel, que Dios se le revela a Ezequiel y lo pone ante este valle de huesos muertos. Y le pregunta a Dios, ¿esos huesos vivirán? Y Ezequiel sabiamente contesta y dice, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, Señor. Y vimos la mano de Dios que aquellos huesos recobraron vida. Ahora de la misma manera, donde parecía el final para estos 3 jóvenes por haber permanecido fiel a su fe, a Dios. En medio del horno vemos que Dios, la mano de Dios todopoderosa, estaba allí, estaba protegiéndoles, estaba guardándoles. Y aunque tuvieron que pasar ellos por el fuego, a raíz de todo esto, sirvió para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que Nabucodonosor una vez más pudiera reconocer que el Dios de ellos era el Dios todopoderoso, soberano. Y proclama el rey que no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Y hay de aquellos que hablasen en contra del Dios de estos 3 jóvenes que salieron ilesos, salieron con vida, salieron renovados de aquel horno, aleluya. Así que la fidelidad en lo pequeño nos prepara para aquellas cosas que nos va a tocar enfrentar, pero van a glorificar el nombre de Dios. Y dentro de estos capítulos vemos nosotros que Dios traerá su justicia. Dios pone reyes y Dios quita reyes, pero el reino de Dios permanece para siempre. Su soberanía es eterna. Él es el Dios todopoderoso que nunca abandona a sus hijos, aún en el horno más ardiente. Allí entra su presencia con nosotros. Aleluya. Así que ha sido un gozo poder leer estos capítulos juntamente contigo y ver esa fidelidad de Dios y el testimonio de estos 4 jóvenes que confiaron en Dios. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.